Hamas man Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise them telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Hello, I'm Chris Williamson, and you're watching Palestine. Hola, soy Chris Williamson y están viendo Palestina Desclasificada. En este episodio explicaremos cómo el gobierno británico está abusando de la legislación antiterrorista para reprimir las críticas al genocidio de la entidad sionista, Gaza y la masacre en Cisjordania. En nuestro primer informe, Latifa Abuchakara explica cómo este siniestro desarrollo se está aplicando incluso contra periodistas, entre otros, uno de nuestros invitados habituales, Richard Medhurst. Including one of our regular guests on this show, Richard Medhurst. El uso por parte del gobierno británico de la sección 12 de la ley antiterrorista ha sido visto como una nueva escalada del Estado contra los periodistas. Según el artículo 12, una persona comete un delito si invita a apoyar a una organización prescrita o expresa una opinión o creencia que apoya a dicha organización. Las detenciones en rápida sucesión de Richard Medhurst y Sarah Wilkinson, ambos periodistas, han causado una conmoción en el movimiento. My name is Richard Thomas Medhurst. I'm an internationally accredited journalist from the United Kingdom. Richard Medhurst fue recibido en la puerta del avión que aterrizaba y sacado del vuelo por 6 policías armados. Lo retuvieron durante casi 24 horas en condiciones opresivas, insultantes y humillantes. No le dijeron lo que supuestamente había dicho o escrito. Una táctica intimidatoria evidente. El caso de Sarah Wilkinson fue quizás peor, porque la esposaron a ambas manos, mientras destruyeron la urna que contenía las cenizas de su madre, le robaron dinero y el pasaporte e intentaron intimidarla y asustarla. They wanted to know the location of these Palestinian people that we were working with. And you see, once they have the location, then the Israelis can bomb them directly. Ella sufrió los actos más escandalosos. Fue testigo de cómo intencionalmente rompían todo, incluso objetos que simbolizaban el cristianismo, y soportando interrogatorios de los más racistas. Escuchen su relato. I'm going to let you know this question. Why do you think Palestinians are better than white people? And I broke my no comment at that point. And I said, That is a racist question. It's an appalling question to ask. I'm no commenting it, but I have to say that what you've just said is one of the most racist statements I've ever known. And so it had that sort of Sinn Bet, slight Mossad element to it. So everything they attacked seemed to do with anything, you know, like anything with the cross on it or the Christmas decorations. Those are the things that actually took the worst battering. La noticia de la decisión del Estado de perseguir a Richard Bernard se publicó el mismo día, aunque había sido arrestado en noviembre. BBC Verify parece haber estado involucrado en el cabildeo para su arresto. Se trata de una nueva unidad de la BBC para investigaciones de acceso libre, pero el nombre de su reportera estrella, Mariana Spring, apareció en correos filtrados por periodistas y el agente del IM6, Paul Matson, y su red. También se mencionó que hubo una operación de espionaje británico por parte de Bellingcat, con el que BBC Verify se asociaría más tarde. BBC Verify llevó los discursos hechos por Bernard a la personalidad independiente encargada de examinar la ley antiterrorista, el consejero del rey, Richard Hall. El 8 de octubre, Bernard dijo que cuando escuchamos a la resistencia hablando de la operación Tormenta de Al-Aqsa, nos toca convertir esa tormenta en un tsunami que azote al mundo entero. Hall, que trabajaba para el gobierno desde un despacho dentro de la oficina de una agencia de inteligencia británica, dijo que lo que ocurrió en el kibutz, asentamiento de Be'eri, donde supuestamente bebés fueron masacrados, es inequívocamente un acto de terrorismo. Pero la realidad es que ningún bebé fue masacrado en el kibutz Be'eri. Eso fue simplemente propaganda sionista. Hall sostuvo que las leyes antiterroristas no son diseñadas para impedir que la gente haga discursos políticos, sino para detener asesinatos en masa, masacres y tácticas terroristas.
Pero, por supuesto, Bernard no estaba defendiendo tales tácticas como él mismo lo afirmó cuando se le preguntó si lamentaba su lenguaje. El uso del término tormenta era solo una metáfora. El hecho de que el revisor independiente de terrorismo, un destacado consejero del rey, parezca haber estado difundiendo propaganda israelí falsa debería ser un delito punible. Como de costumbre, se une a nosotros en el estudio nuestro experto residente y eminente crítico académico de Israel, David Miller, investigador senior del Centro para el Islam y Asuntos Globales de la Universidad de Saim de Estambul y codirector del organismo de control del lobby Spinwatch. También está con nosotros en el programa de hoy Lowkey, uno de nuestros colaboradores invitados habituales. Él es un célebre artista de hip hop y presentador de podcast de News Lowkey. Bienvenidos al programa. David, el uso de la sección 12 de la ley antiterrorista contra los periodistas es un asunto nuevo. ¿Sería justo decir que, como Israel y sus apologistas en el Estado británico han perdido la batalla de la narrativa, recurren a disparos del mensajero? Bueno, eso es en parte lo que está pasando aquí. Es una ampliación del uso de la ley antiterrorista contra los periodistas. Lo han estado usando también contra otras personas, pero contra periodistas es algo nuevo. La idea de intentar sugerir que los periodistas apoyan a una organización proscrita cuando lo que hacen en realidad es informar sobre organizaciones proscritas es obviamente ridícula. Ahora bien, hay antecedentes. En los años 80 el gobierno intentó prohibir que Sinn Féin y otras organizaciones republicanas salieran a la radio y fracasó ignominiosamente, en parte debido al proceso de paz que estaba surgiendo en Irlanda. Pero esto es otro indicio de que han intentado intensificar la lucha para impedir que los periódicos informaran debidamente sobre lo que es un conflicto. Y por supuesto, lo que pasa en Palestina es una resistencia frente a la ocupación. Y la nueva medida del gobierno es una intensificación, pero también es parte de un esfuerzo más amplio del Estado británico para intentar criminalizar todo el activismo pro-palestino, incluido el que pueda surgir de los periodistas. Aquí se trata de una intensificación. Lowkey, el arresto de Richard Medhurst fue realmente impactante, ¿no? Lo sacaron del avión a rastras antes de que se le permitiera salir. Definitivamente sí. Hemos visto en toda la guerra contra el terrorismo el uso del apéndice 7 de la ley antiterrorista para detener a individuos, confiscar sus artículos electrónicos e interrogarlos durante largos periodos. Pero esta es una versión casi nueva, una nueva forma de represión que coincidió con el encarcelamiento de 16 personas vinculadas a los casos de Acción Palestina. Por lo tanto, es importante considerar este asunto. Como dijo el profesor Miller, como parte del intento general de reprimir esta ola masiva de apoyo que ha barrido las calles de este país. Pero también hay que recordar que desde el 7 de octubre, Acción Palestina ha lanzado más de 140 operaciones contra sitios que producen armas para Israel y las empresas que colaboran con los israelíes en este país. De hecho, desde la fundación de Acción Palestina se han visto casi 500 operaciones contra esos objetivos en este país. Así que Gran Bretaña es centro de activismo antisionista pro-palestino y el Estado británico, conjuntamente con Israel, lucha por reprimir ese sentimiento masivo. Pero, en última instancia, estas personas son solo canales de ese sentimiento. David, en cuanto al arresto de Sarah Wilkinson, sabes que fue el peor caso, ¿no? ¿Cuáles son sus condiciones de libertad bajo fianza ahora? Entonces, si recuerdan, ella hizo una larga entrevista con el programa de Crispin Flintoff. Recientemente habló sobre las condiciones de la fianza, condiciones horribles, muy restrictivas, que harían que su vida fuera imposible. Lo que sucedió desde entonces es que la policía ha eliminado casi todas las condiciones de la fianza. Inicialmente había 7 condiciones. Parece que ahora queda una condición y se le permite volver a las redes sociales. Han admitido que le robaron el pasaporte. Se le permite viajar. Han dicho que buscaban impedirle viajar internacionalmente. Pero en realidad, ni se le permitía viajar en autobús o tren. Pero así dijeron. Así que le queda una sola condición. Según la entrevista más reciente de Sarah, la única condición que queda es que no se le permite hablar de la resistencia palestina. Es una condición muy curiosa para otorgamiento de libertad bajo fianza. Nadie sabe cómo puede informar sobre la resistencia a la ocupación sin mencionar la existencia palestina. Parece un intento de seguir deteniéndola, de amordazarla para que no haga su trabajo. Esto es todo el propósito de procesarle. Según tenemos entendido,
sentido, nunca pudieron encontrar un solo incidente o instancia en la que ella hubiera apoyado a esa organización proscrita en todo el año, ni en un solo tuit. Le leyeron uno a uno para tratar de atraparla, pero fracasaron. Están tratando de encontrar formas de atraparlo. Parece que han fracasado con Richard Murdoch y parece que han fracasado con Sarah Wilkinson. No hay duda de que lo intentarán con otros individuos. Loki, el caso del cofundador de Acción Palestina, Richard Barnard, sugiere que el Estado está llegando a nuevos extremos en su intento cada vez más desesperado por detener a Acción Palestina. ¿No es así? Absolutamente. Y hay que tener en consideración que Acción Palestina es una táctica que se ha extendido por todo el mundo. Hay una rama de Acción Palestina en Estados Unidos, hay otra en Alemania, también en Francia, Italia y Australia. Este activismo es una reacción contra el método de activismo importado de Oslo, que busca presionar a los gobiernos para que se adhieran a lo que llaman una aplicación indiscriminada del derecho internacional. Esto significa igualar la situación de los israelíes a los palestinos. La Acción Palestina es una acción contra esta forma de activismo. Se trata de un compromiso directo contra las relaciones que existen dentro de la infraestructura de esos estados y con el colonialismo sionista en Palestina. Lo que también hay que recordar es que los servicios de policía británicos en particular están profundamente integrados con la inteligencia israelí. Por eso, cuando la policía británica piratea los teléfonos de individuos sospechosos de participar en actividades de Acción Palestina, lo hace utilizando los servicios de empresa de inteligencia israelí llamada Silivret, que fue fundada por exoficiales de la Unidad 8200, que es la unidad de inteligencia militar de Israel, que vigila las comunicaciones palestinas. Además, la policía británica en particular, en una zona como Leicester, recibe la ayuda en sus investigaciones de una empresa israelí llamada Nice Systems, que es en parte propiedad de Elbit Systems. Así que tenemos la ecuación irónica donde los activistas de Acción Palestina fueron arrestados por actuar contra el sitio de Elbit Systems en Leicester, pero aún así la policía que los investigaba usaba sistema NICE, que son en parte propiedad de Elbit Systems en su investigación. Log Systems NICE incluso han podido insinuarse en la comunicación entre la policía y los servicios de la Fiscalía de la Corona, por lo que potencialmente eso daría a Israel un nivel masivo de alcance en términos de ver qué está y qué no está sucediendo dentro de estas investigaciones. Sí, pero David, hablemos también de este supuesto revisor independiente del terrorismo, de la legislación antiterrorista, y este equipo BBC Verify. Bueno, lo primero que hay que decir es que él dice en su sitio web que cuando trabaja para el gobierno no está en una cámara como lo estaría en casos normales. Entró en una oficina del gobierno, una oficina que, según dijo, depende de la Oficina de Seguridad y Antiterrorismo. Ahora se llama de otra forma, el Grupo de Seguridad Nacional, pero es una agencia de inteligencia real, de modo que está haciendo una revisión independiente de la legislación desde dentro de las oficinas de la agencia de inteligencia. BBC Verify se le acercó con los discursos de Richard y lo invitó a que se agarrara la perla y dijera: oh, esto es terrible. Obviamente se trata de una violación de la ley al tratar de influir en la policía para que arreste a Richard. Y la policía le arrestó, lo cual es una vergüenza. Ahora bien, ¿acaso el revisor lo hizo a sabiendas o lo tomaron por sorpresa? No importa cuál de las dos fue, tanto el revisor como BBC Verify operaron al mismo nivel como parte de la operación de inteligencia que tiene como objetivo atacar a los manifestantes pro-palestinos, porque BBC Verify es una organización que tiene conexiones con el MI6. El nombre de Marianne Spring aparece en la correspondencia con Paul Mason, el controlador del MI6, y trabaja en estrecha colaboración con Bellingcat, que es efectivamente un aparato de espionaje de la CIA y MI6. Así que se trata de un trabajo absolutamente estatal.
Sí, lejos de lo que propone su nombre y lo que la gente piensa es que es una organización con actividades legítimas, pero obviamente tienen un motivo siniestro detrás. Loki, brevemente, antes de que pasemos a nuestro siguiente informe, me parece que las figuras oscuras dentro del Estado británico son incapaces de entender inglés, porque estas acusaciones que están presentando obviamente son erróneas, ¿no? Y en cuanto al supuesto revisor independiente de la legislación antiterrorista, debería ser despedido, ¿no? Bueno, Reino Unido es socio clave en la guerra de Estados Unidos e Israel en la región. Reino Unido proporciona asistencia logística, asistencia de inteligencia y construye el 15% de los aviones F-35 que Israel utiliza para bombardear Gaza. Durante toda la guerra ha estado volando el avión de sombra R-1 sobre la parte superior de Gaza. Una de las especialidades de ese avión es la adquisición de objetivos. Sigue sin determinar si Reino Unido ha ayudado a Israel a determinar los objetivos de sus bombardeos en Gaza. Debemos entender que estamos detrás de las líneas enemigas. ¿Y qué pasa con este revisor independiente? Muy brevemente, quiero decir, ¿debería ser despedido? ¿Estás de acuerdo? Bueno, cualquier individuo serio que hiciera lo que él debería estar haciendo no participaría en teatros mediáticos como el juicio al que han intentado someter a Richard. Vamos a pasar a nuestro próximo informe ahora, que identifica a algunos de los individuos que han sido blanco del Estado británico y aborda cómo la definición fraudulenta del antisemitismo se está utilizando como pretexto para silenciar a los críticos del sionismo. El Estado británico busca encontrar maneras de asustar a los ciudadanos británicos para que no apoyen el derecho legítimo del pueblo palestino a resistir a la ocupación, incluso mediante la lucha armada. Este es su derecho según el derecho internacional. Es notable que con la excepción de Sarah Wilkinson, hay al menos una conexión entre todos los periodistas arrestados recientemente. Desde Keith Klarenberg y Vanessa Billey hasta Craig Murray, Richard Medhurst y Richard Barnard, miembros de Acción Palestina. Todos ellos han sido invitados a Palestina Desclasificada. Por lo tanto, no fue una sorpresa saber que nuestra periodista palestina, Latifa Abu Chakra, había sido señalada en el programa de prevención del terrorismo de Reino Unido. Sus discursos disponibles públicamente hicieron que la policía creyera que era, cito textualmente, vulnerable a ser atraída por el terrorismo. When certain politicians and the media use the term muscular liberalism, that's just another word for racism and Islamophobia. Palestina Desclasificada entiende que este discurso relevante fue sobre el Imam Hussein en el contexto del genocidio actual. Solo un partidario de la política racista de prevención podría haber interpretado el discurso de esa manera, al centrarse en el uso perfectamente legítimo que hace Latifa de la palabra radicalizada. Me encuentro señalada como radical por defender constantemente mi existencia, debatiendo por qué soy incapaz incluso de izar la bandera de mi país. El ataque a la señora Abu Chakra es, por supuesto, parte de un ataque mucho más amplio contra manifestantes ordinarios. 3 mujeres jóvenes fueron declaradas culpables en virtud de la ley antiterrorista por mostrar un parche de parapente. Un hombre joven fue declarado culpable de llevar una cinta de Hamas en la frente, aunque solo tenía una shahada, un testimonio islámico, y no era una cinta de Hamas. Los acusados eran jóvenes de entre 25 y 30 años, pero las estadísticas oficiales recientes muestran que la policía está apuntando cada vez más a los menores por delitos de terrorismo. En 2023, 31 de los 170 detenidos tenían menos de 17 años, lo que es una prueba evidente de abuso. Jonathan Hall, un revisor gubernamental de la legislación antiterrorista, admite que durante años la categoría de menores siempre fue la más reducida. Sin embargo, estos arrestos son la punta del iceberg. Las estadísticas elaboradas por la policía muestran que los delitos de odio antisemita en Londres aumentaron un 1.350% entre el 1 de octubre y el 18 del mismo mes. La policía adoptó la infame definición que presentan los sionistas de antisemitismo en 2016, por lo que inevitablemente casi todos estos delitos se contabilizarán de forma fraudulenta. Las cifras por
por lo tanto, confirman una guerra masivamente ampliada por el Estado británico contra los partidarios de Palestina. Sarah Wilkinson se preguntó si sus torturadores policiales con pasamontañas delataban un modus operandi del Mossad. Sea lo que eso signifique en su caso, es evidente que la policía antiterrorista británica está actuando ahora más o menos directamente en interés sionista. Tal vez es hora de que se investigue a la policía británica en virtud de la nueva legislación de seguridad nacional por ayudar a una potencia extranjera. Loki, ¿puedes recordarnos cuál es el estatus de la resistencia armada según el derecho internacional? Según la resolución 3246 de la ONU, los palestinos, como grupo de personas expuestas a la ocupación militar extranjera, tienen derecho a la lucha armada violenta para liberarse de esa ocupación. Las organizaciones que están proscritas en este país también lo están en Estados Unidos, que tiene una población de 331 millones. También están proscritas por Japón, también lo están por la Unión Europea. Así que en total tienes menos de 1.000 millones de personas representadas por gobiernos que proscriben estas organizaciones. Sin embargo, el gobierno de China, que representa a 1.400 millones de personas, no prohíbe a la misma organización. El gobierno de Irán no lo hace, el gobierno de Turquía no lo hace, el gobierno de Venezuela no lo hace, el gobierno de Pakistán no lo hace, incluso el gobierno de Suiza, que representa a poco menos de 10 millones de personas, no prohíbe estas organizaciones. Así que hay mucho más de 1.000 millones de personas en el mundo representadas por gobiernos que no proscriben a estas organizaciones. It's kind of just done on a whim. It's done on a whim, isn't it, of the political class in... Parece que se trata de un capricho de la clase política de algún país determinado proscribirlos. David, ¿qué opinas de este intento de intimidar a la periodista de Palestina desclasificada Latifa Abu Chakra? Bueno, todo se ha acabado con lo que hemos estado viendo en cuanto a los ataques a Richard Merhort y Sarah Wilkinson, pero están encontrando otras formas de atacar a los demás. A Latifa la han atacado por la política de prevención del terrorismo, que es una política voluntaria, pero se trató de un intento de intimidar, acosar y silenciar, y esa es una manera de hacerlo. No pueden someterla bajo la sección 12, como en el caso de Richard Merhort y Sarah Wilkinson. Por eso están haciendo lo que pueden. Creen que esta será una manera de callarla. Por supuesto, no va a funcionar, porque Latifa no les prestará ninguna atención, pero es otro intento de intimidar y detener a las personas que protestan y denuncian el genocidio. Loki, ¿crees que es importante que casi todos los que han sido arrestados recientemente han sido invitados a este programa, o es solo una coincidencia? Bueno, es importante en la medida en que hay grupos de personas en este país que se niegan a adherirse a los parámetros cuidadosamente seleccionados de lo que es una actividad y un discurso aceptables cuando se trata de Palestina. En realidad, se dice que se debe adherir a la frase de la aplicación indiscriminada del derecho internacional cuando se trata de Gaza. Sin embargo, si se observa el registro histórico alternativo, se ve cómo la gente en Argelia pudo liberarse, cómo la gente en Vietnam pudo liberarse, cómo la gente en Afganistán pudo liberarse. Casi todos los ejemplos que se analizan históricamente, sí ha habido negociaciones, pero en última instancia la decisión ha recaído sobre las masas de la población expuestas a la ocupación, no sobre partidos políticos individuales u organizaciones. Han sido las masas de la población que se involucraron en largos periodos de ingobernabilidad para presionar al ocupante para que se vaya. Pero David, ¿qué hay de estas estadísticas impactantes? Las estadísticas muestran un aumento masivo de la represión estatal en la cuestión de Palestina. Bueno, las cifras de arrestos de personas de 17 años o menores son verdaderamente impactantes y son el resultado de revisiones independientes de la ley antiterrorista.
¿No es curioso que de repente se arreste a jóvenes de 17 años o menores? Esto ha sido así porque están apuntando a escuelas y de hecho universidades, y ahí es donde están encontrando las supuestas pruebas para arrestar a personas por absolutamente nada, hay que decirlo. Pero además está el intento masivo de arrestar a personas por crímenes de odio agravados por la religión o por lo que ellos llaman crímenes agravados por la raza, contra los judíos, con lo que se refieren a personas que defienden a Palestina. Casi todos esos delitos no son delitos en absoluto. No, de hecho no. Lowkey, en unos 20 o 30 segundos como máximo, porque se nos acaba el tiempo. La policía parece estar haciendo un mal uso de la ley antiterrorista contra manifestantes ordinarios, como en el caso de la llamada cinta de Hamas para la frente y el caso de los manifestantes que lucían imágenes de parapentes. Eso es cierto, ¿no? Bueno, en muchos casos la policía que se ocupa de estos casos no lee, ni escribe, ni entiende árabe. Así que, por supuesto, hay grandes brechas en su capacidad para comprender lo que está sucediendo. Eso podría explicar lo que pasa con los parapentes, aunque también fue un mal uso de la ley, ¿no? Muy brevemente, de nuevo. No sé lo suficiente del caso, pero parece que sí. Sí, lamento interrumpirte, pero hoy nos quedamos cortos de tiempo, así que gracias por ver el programa y gracias a nuestro invitado Lowkey y por supuesto a nuestro experto residente, el profesor David Miller. Puedes ayudar a contrarrestar la propaganda prosionista que aparece rutinariamente en los medios corporativos, mostrando el programa de hoy en tu plataforma de redes sociales. Así que hasta la próxima vez, cuando espero que nos acompañes nuevamente en Palestina Desclasificada. Soy Chris Williamson y me despido de vosotros por ahora.